Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, un cordial saludo desde Sucesos en el 101.7 para todo el país, para redes sociales. Recuerde que estamos en Quito, justamente en el 101.7 FM, en el Facebook Radio Sucesos Ecuador, en el Instagram @Radio Sucesos S, en el Sistema X @Radio Sucesos S, en el WhatsApp 099-440-113, las formas de conectarse con nosotros en esta propuesta semanal de información y de opinión. Bienvenidos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. En una resolución de condena a su gestión terminó el pretendido intento de revivir el enjuiciamiento político al expresidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. La numerosa bancada correísta no logró convencer, por lo visto, a socialcristianos y ADN que voten por esa censura y destitución de Lasso y tuvo que conformarse con una resolución condenatoria. A más de lo polémico del procedimiento legislativo, porque Lasso simplemente ya no es presidente en funciones, es un expresidente, el desenlace de esa operación demuestra que la Alianza Correísta Social Cristiana ADN también puede ser una caja de sorpresas. El segundo gran compromiso sería aprobar o dejar pasar por el Ministerio de la Ley el proyecto económico de reforma tributaria del flamante presidente Noboa. Pero a partir de eso, múltiples interrogantes. La presencia del doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro del Interior, analista, nos garantiza un análisis objetivo de ver qué mismo está pasando con todo esto que ya da síntomas de problemas, o el acuerdo es una garantía de gobernabilidad. Bienvenido, doctor, lo escuchamos. Félix y a la audiencia, mi saludo respetuoso. Si uno verifica las diversas piezas del ajedrez y arma el rompecabezas, puede verificar con absoluta claridad que aquí hay un juego de pirotecnia a través del cual se está camuflando un acuerdo político que va mucho más allá de lo que a simple vista parece. Dicho en otras palabras, que aquí no es únicamente un pacto de orden legislativo o parlamentario, sino un auténtico acuerdo político. Que en lo legislativo se cumplió al pie de la letra, ¿no? Sí, en la conformación de la Asamblea, sin lugar a dudas. Y esto da la pauta que para algunos sectores estos fuegos artificiales terminan siendo efectivos, porque en algunos lugares del análisis, en algunos sectores, se asume como que hay unas discrepancias entre los acordantes. Pero en mi análisis, esto no es más que un juego de engaños, porque resulta muy presentable ante la ciudadanía no respaldar determinadas posiciones que las tiene históricamente siempre presentes del correísmo, y con eso tratar de que la gente se convenza que detrás de lo estrictamente legislativo, que además de la organización interna de la Asamblea, no hay condumio. ¿Un ejemplo?
los problemas judiciales en los que están involucrados algunos protagonistas de la Revolución Ciudadana. Y que son críticos. Sí. Y se le vende al país la idea que bloqueándole a la ministra fiscal, exacto, se garantiza que no existan otro tipo de efectos premeditados políticamente. Colaterales. Es que, Félix, en el andamiaje jurídico institucional del país, la Fiscalía efectúa las investigaciones y lleva el paquete hasta la puerta de los jueces. Y son los jueces los que en definitiva deciden si condenan o se absuelven a los indicados. A ver si lo entiendo, doctor, y con todo respeto. La fiscal consecuentemente ya no estaría en peligro en la asamblea, pero sí en otro escenario como es la justicia. Es que allí viene el movimiento estratégico diferente que han hecho. ¿Parte del acuerdo? Claro, porque antes se asumía que la liberación de los problemas judiciales podría ser vía amnistía, por ejemplo. Claro. Eso es políticamente impresentable. Ajá. Entonces juegan al engaño e inmediatamente que se posesionan, organizan las comisiones y sacan ya el tema de la amnistía al ex canciller Patiño. Y asimismo, en forma inmediata, sus aliados socialcristianos y del gobierno salen a decir: nosotros no vamos a respaldar eso. En condiciones normales usted diría se resquebraje el acuerdo. Pero esto no es así. ¿Por qué? Finalmente, con lo que pasó en los días anteriores, con esta decisión de un juez de la Corte Nacional, que en forma absolutamente insólita decide que para procesarle al ex vicepresidente Glass se necesita autorización de la Asamblea, lo que nos están demostrando claramente es que van a buscar solucionar esos problemas que tienen vía jueces de la Corte Nacional. El juez Luis Rivera. Es el juez Rivera el que acaba de pronunciarse, además con cosas bien novedosas, Félix. No establece un plazo para que la Asamblea se pronuncie. ¿Con lo cual? Lo cual deja en manos de la mayoría, uno, si priorizan o no el tratamiento de ese tema. Y dos, ¿cuál va a ser el resultado? El Partido Social Cristiano, el bloque del gobierno en la Asamblea, van a respaldar la autorización para que se lo procese al vicepresidente Glass. Y paralelamente mire lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. A pesar que hay observaciones profundas, incluso de veedores internacionales, sobre lo viciado que es este proceso, a trancas y a barrancas lo siguen llevando adelante y van a nombrar otros jueces de la Corte Nacional. Entonces aquí no hay que perderse fijándose en los fuegos artificiales que nos lanzan, porque es evidente que están tras la consecución de esos objetivos, no vía política estrictamente, sino vía político-judicial a través de la Corte Nacional de Justicia. Y en ese entorno, que se mantenga o no la ministra fiscal no es de tanta relevancia. Siempre será un estorbo cualquier fiscal que investigue. Claro, sin duda alguna, siempre Sin será duda. un estorbo, pero no es determinante. Los que deciden son los jueces. ¿Qué es lo determinante, consecuentemente, en este contexto de análisis que nos está haciendo? En la medida que han cambiado los escenarios para la operación estratégica, ¿De acuerdo? lo importante es la Corte Nacional de Justicia. Allí se va a dirimir la suerte de quienes están condenados o de quienes pueden o están procesados. Pero el costo político de una operación que me parece muy coherente lo que usted analiza, doctor, el costo político va a ser bastante grande o sería bastante amplio, especialmente para socialcristianos y para el propio señor Nebot, que ya anunció su posible reelección. Es que la estrategia debe complementarse con una gestión de gobierno que no tenga tantos bloqueos, que no sufra en consecuencia las condenas de estos actores mayoritarios, porque solo para tener una idea muy aterrizada, mire, en el año 2021, en mayo, cuando se iba a posesionar la Asamblea Nacional, resulta que había ya un acuerdo prácticamente entre el presidente Lasso, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Disputan internamente en el socialcristianismo la presidencia de la Asamblea, se enojan y, frente a la imposibilidad de que sea electo porque faltaba un voto, el señor Kronfle,
el señor Ron sale a delatar que había un acuerdo, porque él también quería ser presidente. Sí, señor. Y ese rato, un amplio sector de la ciudadanía se indigna, explotan los medios, las redes sociales, y el convenio se tira abajo. ¿Qué es lo que han hecho hoy en cambio? Se manejan no digamos sin mencionar, dejando constancia expresa que el tema de la ministra fiscal no forma parte del acuerdo y todo lo demás, sin que nadie les pregunte sobre el particular. Y simulan que están bronqueándose. El señor Kronfle, sin que nadie le pida que se pronuncie, habla de que lo de la fiscalía no está en juego. E inmediatamente el expresidente Correa le arrastra por el suelo diciendo que es mentiroso. Así le dice. Luego, la señora González delata que el presidente Noboa quiso ser candidato por la Revolución Ciudadana y que no lo aceptaron porque encontraron irregularidades tributarias de carácter personal. Inmediatamente, el señor Noboa presenta en la fiscalía un acto urgente y todo queda allí. Luego de eso, se organiza la asamblea. El exalcalde Nebot dice: nosotros no meteremos jamás las manos en la administración de justicia. El expresidente Correa sale a decir: vean, el burro hablando de orejas. Usted dice, en condiciones normales, es imposible que entre gente que se trata así tan mal, hagan un acuerdo o mantengan un acuerdo. Así es. Pero se mantiene, lo cual sustenta esta hipótesis que esto no es más que un juego de pirotecnia. Un juego de pirotecnia que en el fondo inclusive podría, quién sabe, producir un candidato de consenso que podría ser el propio señor Noboa. Ya vamos a eso. Terminemos lo anterior. Usted me decía, pero el costo. Así como mientras en mayo del 2021 se levantó toda esa indignación, hoy vemos una permisividad. E incluso la gente dice: me parece bien que Noboa haya pactado con ellos porque con eso no tiene los mismos problemas que Lasso. En función de la gobernabilidad. Exacto. Entonces, es perfectamente posible que en este mundo líquido y emocional que vivimos, la ciudadanía privilegie la sensación de que es un gobierno que está haciendo las cosas bien, sin mucho problema, antes que cerciorarse si detrás de eso no hay un condumio de mal olor. Ahora, sobre lo otro, yo asumo que el presidente Noboa no va a buscar nuevamente la presidencia en el 2025, porque esto es un contrasentido para la alianza que tienen. Claro. Si es un adversario, ¿cómo le puedo ayudar yo a mi adversario así es. para que en pocos meses... A no ser que haya un acuerdo, un gran acuerdo, ¿no? Un mega acuerdo. Mire, yo estimo que dada la carencia de cuadros, es factible hasta que Daniel Noboa pueda ser candidato hasta del Partido Social Cristiano, pero no de la Revolución Ciudadana. Claro. Porque ellos requieren dos requisitos que simultáneamente se cumplan. Que sea un cuadro electoral interesante y que por otro garantice lealtad a toda prueba. Y que eso le garantice a su vez un modo de vida, porque caso contrario hasta podría estar afectada la supervivencia como organización. Entonces que mire, armando el rompecabezas, sí tiene lógica que tengan este acuerdo para no bloquearle y más bien ayudarle a Noboa, tanto más que tengo la sensación que la gente percibe que estos son los 10 minutos finales de un partido bastante aburrido, donde los dos equipos juegan al empate y que en consecuencia la verdadera final va a ser el 2025. Hacia allá van las preocupaciones. De tal manera que juegan a que sea un gobierno que se maneje con tranquilidad. Además que el fracaso de Lasso sirve fabulosamente para que cualquier gestión mejor aparezca siendo una maravilla. Claro. Y entonces van a evidenciar, a mostrar diciendo: miren, la ayuda que le dimos al gobierno ha permitido que efectivamente en última instancia sea el país del beneficiado. No somos tan malos como nos dicen. Exacto, exacto. Y entonces están en libertad de jugar el 2025 a sus anchas. Además, Félix, ¿inclusive con Correa por acá? No sé si se llegue a tanto, sin perjuicio de que, recuerde usted, está pendiente ese recurso de revisión que no tiene que resolverlo la fiscal, sino la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia. Entonces, esto ratifica que me parece que por favor, el blanco hacia donde se va a dirigir toda la preocupación política es la Corte Nacional de Justicia. Y en esto, y para esto, no se requiere necesariamente que en un acuerdo los aliados apoyen
Con que se queden callados, se hagan los cierdos, sordos y mudos, ¿Ya? es suficiente. Es suficiente. Por eso, bien se llamó en algún momento el pacto del silencio a todo esto, doctor. Tiene mucho sentido. Porque detrás de ese silencio hay acuerdos inconfesables. Acuerdos inconfesables, empezando por ¿cuál? Precisamente por esta búsqueda de solucionar los problemas judiciales que son, en definitiva, los que le mantienen, por ejemplo, al señor Correa fuera del país. Porque no es ninguna decisión política. Es una sentencia judicial la que le tiene fuera, y son procesos judiciales los que los tienen en el exterior a una serie de personajes protagónicos de la Revolución Ciudadana. Revelador análisis del doctor Juan Manuel Fuertes, si es que ustedes se preguntan, luego de las elecciones legislativas, luego del acuerdo para lo que ya es de dominio público, ¿qué más está aconteciendo? Pues simplemente no le pierda de vista el análisis, la experiencia y sobre todo la frontalidad de nuestro invitado permite a ustedes ubicarse justamente en el punto donde usted saque la mejor conclusión, que no le den sacando, que es lo importante. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Félix Narváez. La vicepresidenta Verónica Abad terminó aceptando el encargo del presidente Noboa, ir a Israel para gestionar un acuerdo de paz del conflicto entre ese país y la Palestina. La señora Abad asume esa tarea al cabo de varios incidentes que revelaron la evidente mala relación entre ella y el joven presidente Noboa. Un conflicto que ya se notó en la parte final de la campaña electoral y que explotó durante los últimos días, durante los actos de posesión. En su primer momento, la vicepresidenta se resistió a aceptar el sorpresivo encargo presidencial. Cuando obedecemos por miedo, cuando abusando del poder te minimizan y te envían a morir a la guerra. Esta violencia deja cicatrices muy profundas, difíciles de sanar. Sin embargo, ya día seguido, ella misma asumió, dijo que acepta la disposición del presidente, se puso a organizar el viaje y lo dijo en términos que no dejan, sin embargo, de lado su queja por la prepotencia con que dice se ha manejado esta situación. Es por eso que por el beneficio del pueblo y para garantizar la estabilidad constitucional, para que en un mal dado acuerdo político no se me interponga un abandono de cargo como lo están pretendiendo, al no cumplir esta delegación, solicité en horas de la mañana, por eso mi retardo, toda la información para cumplir estas delegaciones con el mayor de los éxitos y de los agrados. Y en estas circunstancias, la presencia del doctor Mauricio Gándara, ex diplomático, un conocedor de la situación del país también, ¿por qué no? Y sobre todo un analista de lo internacional. Con estos antecedentes, doctor Mauricio Gándara, ¿qué papel podrá cumplir la vicepresidenta de este país en territorio israelí y de la Palestina? Doctor Gándara, un gusto tenerle por acá. Muchas gracias, don Félix. Ya tantos años que nos conocemos. Muy amable. Tratando estos temas. Vea, don Félix, esto no va a ninguna parte. Porque uno, por el antecedente político que usted señala, y enseguida entro al análisis, llamémoslo internacional, si es que tiene esa calidad. Porque, digo yo, primero deben hacer las paces aquí, antes de salir a hacer las paces donde ni les conocen. Hay que ser realistas, pues, nosotros. Entonces, de lo que se ve, decidieron castigarle a la señora mandándole allá, pues porque ni siquiera le habían propuesto, ni siquiera le habían consultado.
y la ministra de Relaciones le puso un cable mandándole decir una nota de felicitación por el encargo que le había hecho por decreto el presidente, pero sin consultarle, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa es el antecedente, y que no creo que se componga porque cada vez se ve que hay más elementos de discordia entre los dos. Pero supongamos que todo fuera normal, no hubieran estas cosas infantiles. Entonces, para actuar, para procurar una aveniencia, una conciliación, para hacer buenos oficios en un conflicto, no digamos mediación, que haría falta un acuerdo muy formal para entrar en una mediación o cosa por el estilo. Entonces, hace falta que estén de acuerdo las dos partes en conflicto, pues. Claro, claro. Entonces, ¿alguien le ha pedido su consentimiento a Hamas? Si no saben dónde hablar con ellos, ni creo que casi nadie pueda hablar con ellos, porque ni siquiera por este medio que estamos usted y yo, porque las comunicaciones con los bombardeos y las cosas, la supresión de los internets y de las cosas, ni siquiera eso cabe. Sin embargo, doctor Gándara, los gobiernos de Estados Unidos se conoce, ha trascendido inclusive. Que no tienen nada que ver, pues. Han felicitado esta iniciativa del gobierno ecuatoriano. No, que feliciten, pues. ¿Ya? Los que tienen que felicitar son los de Hamas. Ya. Solo hay dos partes. En un conflicto solo hay dos partes. No son ni los Estados Unidos, ni Rusia, ni nadie. Hay dos partes. La una es Israel y la otra es Hamas. Si quiere, dentro de Hamas podemos hablar de todos los envueltos de los palestinos, porque todos ellos son palestinos, ¿no es cierto? Entonces, va una señora o una persona cualquiera en nombre del gobierno del Ecuador y se sienta ¿a qué? En el terreno enemigo, se sienta en el terreno enemigo. ¿Acaso que los de Hamas pueden pasar sin jugarse la vida a ir a timbrar en la oficina del Ecuador en Tel Aviv y decir, aquí dice que hay una señora vicepresidenta? No, pues todo esto es ridículo, ¿sí? Así que estamos en eso. Por lo menos hubieran dicho, hagámoslo en el Cairo, ¿no es cierto? Que está vecino en la zona y está actuando con mucha diligencia para la ayuda humanitaria o cosas por el estilo. Pero no en el terreno del enemigo. Tampoco puede irse a sentar en medio del bombardeo, ir a hacer consultas en Gaza, pues, ¿no es cierto? Doctor, pero el carácter de vicepresidente de la República... Eso no sirve de nada. No es sirve de nada. Del Ecuador. ¿De qué? ¿Acaso va el secretario de la ONU? Va el secretario y pide un alto al fuego y a Israel le manda al diablo, le dice que renuncie. Ya. Quiere hacer el presidente de España, Sánchez, alguna recomendación del derecho humanitario, que no se bombardee, y ya le están insultando los israelitas, ¿cierto? Así es que este cuento, ¿a qué se sienta ahí y con quién va a hablar? ¿Con quién? Pero algo va a pasar, doctor, algo tiene que pasar. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Nada. Ya. Oye, están interviniendo las grandes potencias del mundo y sobre todo las Naciones Unidas, el propio Consejo de Seguridad, donde nos hemos ido, también no sabemos cómo nos vaya hoy día en la presidencia de eso. Pero si a nadie le oyen, porque la señora vicepresidenta o cualquiera que sea delegada del gobierno de Ecuador va y se sienta de una región totalmente ajena, a decir, yo quiero que me oigan, y que no. ¿Qué recomendaría usted en estas circunstancias? Que se cancele. Que se aborte esta misión que no va, nunca debió tener lugar. Y luego de que internamente en el Ecuador todo el mundo sabe, toda la prensa, usted que es hombre de prensa sabe mejor que nadie,
una delegada que va a regañadientes. Sí, pues de eso resulta. ¿Sí? Va a actuar de esa manera cuando sabe que ella mismo están en guerra, en una guerra de otro tipo, pero en un gran conflicto con el presidente de la República, porque esto, que mismo lo señaló, ya es evidente. ¿Se cancelaría, según su propuesta, según su planteamiento público, doctor, esta decisión, este encargo que se le está haciendo a la vicepresidenta, y nos quedamos con el problema acá? ¿Con el problema entre los dos líderes del gobierno, doctor? Así está ya, pues, ¿no es cierto? Así está ya. ¿Y pero qué hacer no con ese lío? ¿Qué hacer con ese lío, doctor? Que ellos se las arreglen, pero que no hagan quedar mal al Ecuador, porque esto es una ridiculez, pues. Tienen allí en alguna de las partes, vean, le hago notar, en el conflicto de hace poco de años, justo entre los mismos actores, o similar, el Estado de Israel y la autoridad palestina negociaron en cualquiera de los dos estados. No, pues se fueron a los Estados Unidos, ahí vinieron los acuerdos de Camp David, ¿cierto? Cuando se quieren hacer unos esfuerzos de paz entre los Estados Unidos en guerra con el Vietnam, no se van a reunir ni en Estados Unidos ni en Vietnam, ¿no es cierto? Se reunieron en París. Entonces, esta es una cosa, no tiene ni pies ni cabeza, le firman un decreto aquí, le dice usted vaya a la guerra, ¿no? Sí, pues en la práctica viene a hacer esto. Así nomás es, Una consulta final a su experiencia y a su conocimiento del quehacer político interno también. Insisto, y no por molestarlo, doctor, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Por qué me va a molestar? ¿Por qué me va a molestar? ¿Qué hacemos con este conflicto entre las dos cabezas del gobierno? El uno no se puede ver con el otro. ¿Qué recomendaría a sí mismo usted, doctor? Vea, que se dejen de chiquilladas. ¿Ya? Y que actúen sabiendo que están representando en esas funciones a las que han sido elegidas por el pueblo del Ecuador. Entonces, eso es lo que hay que superar. Han habido en el pasado, yo lo digo en mi artículo del día miércoles en el diario El Universo, porque esas cosas que ya se tornan mal solo pueden empeorarse a menos que hubiera una persona a la que los dos respeten, algo como el Papa, estoy exagerando, esa es cuestión, ¿no es cierto? Para que les ponga de a buenas. Vea usted es menor que yo, pero el año 61 se pelearon el doctor Velasco Ibarra con el doctor Carlos Julio Arosemena, ¿no es cierto? ¿Sí? Y sabe quién, se despidieron muy bien, mejor dicho, el doctor Arosemena. Usted sabe que tengo amistad con ambos. ¿Cómo no, doctor? Con el doctor Velasco y con el doctor Arosemena, así que conozco del asunto. ¿Quién me dio? El doctor, ¿perdón? ¿Quién hizo la mediación? No me dio nada y se cayó Velasco Ibarra. Caramba. Claro. ¿Ya? Claro. Y todos saben cuáles son los peores enemigos del buen entendimiento, los esbirros. Caramba, doctor. De cada lado. Dale, es que usted que es el más grande, así han de estar, ¿no es cierto? No se deje. ¿No tiene usted tal vez algún nombre de algún mediador, de alguna persona que pueda hacer las paces? Tal vez usted se ofrecería para eso, doctor Gándara. No los conozco, no los conozco a ninguno, así que sería que yo intervenga, sería más o menos como lo que está haciendo le encargan a la vicepresidenta en Tel Aviv. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto tenerle como siempre. Gracias por analizarnos esta situación. Doctor Gándara, hasta la próxima. ¿No? Muy amable, muchas gracias. Gracias al doctor Mauricio Gándara. Aquí tenemos un nuevo conflicto. Miren ustedes, el presidente y la vicepresidenta. Saquen sus conclusiones. De 8 a 9. Con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente.
eficiencia económica y generación de empleo se denomina el proyecto de reformas que la nueva Asamblea debe resolver en menos de 30 días so pena de que rija por el Ministerio de la Ley. El eje del proyecto presidencial gira sobre varias reformas especialmente tributarias en busca de ingresos para el Estado y de la prometida generación de empleo especialmente para los jóvenes del país. La propuesta surge acompañada por las cifras del complejo panorama económico, fiscal y presupuestario que recibe el actual gobierno y la reacción inmediata de los anteriores gobernantes. Escuchemos a los actores de esta polémica. Realmente tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares con el IES, con los GATS y más instituciones claves del sector público y privado del país. Todo esto frente a necesidades absolutamente prioritarias en términos de seguridad, de salud, de un potencial fenómeno del Niño y gastos inevitables como son sueldos, transferencias al IES y a los gobiernos locales. Que están un poco sorprendidos por el tema de la caja fiscal. Más allá que no estamos en un concurso de aritmética, etcétera, se sorprenden porque hay 166 millones. 184. Bueno, el gobierno de Lasso lo recibió en 65. Y así siempre ha sido. Hay otros gobiernos que lo recibieron en 0, ¿no? Entonces, hay que dejar de llorar y ponerse a trabajar. Siempre ha sido así. Así las cosas y con las reformas en marcha, pero también escuchando esas dos versiones, lo que primero se planteará el público es ¿quién mismo tiene la razón? ¿Estamos tan mal como se dice o hay posibilidades de salir adelante con este proyecto que ha enviado el gobierno? La pregunta con que saludamos al ingeniero Ramiro Garzón, analista empresario de este país. Lo escuchamos, lo observamos, ingeniero. Un gusto tenerlo por acá. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a las personas que nos miran y nos escuchan a través de esta prestigiosa radio. Bueno, nosotros sabíamos que el gobierno inaugural, que es el presidente Daniel Noboa, iba a enviar esta ley, le llamábamos inicialmente tributaria, le han puesto un nombre muy bonito, Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Creemos que generación de empleo, ojalá es lo que se dé, de eficiencia económica. Creo que la ley no va a generar por sí sola una eficiencia económica. Nosotros sabemos de que la situación del Estado es crítica, el déficit presupuestario, hablando si son 3.500 o más de 5.000 millones de dólares, que es lo que se está discutiendo. En cualquiera de las circunstancias la situación es difícil. Hablaban de que a la salida del gobierno del presidente Lasso, en caja disponible había 150 millones de dólares y con eso, para enfrentar las obligaciones corrientes que tiene, partiendo desde la parte salarial, imposible que el gobierno entrante vaya a poder actuar en la línea que él quisiera, el realizar inversiones, el ponerse al día con GATS seccionales. Creemos que la situación es difícil. Sin embargo, desde el lado empresarial estábamos muy preocupados. Sin embargo, el exministro Cucalón, y vale esta aclaración con todo respeto, señor ingeniero, el exministro Cucalón dice en respuesta a la nueva autoridad económica de que se los eligió no para llorar, sino para hacer, y que las cifras no son tan dramáticas como se presentan. ¿Qué mismo creer en ese caso, ingeniero? No, la situación del Ecuador lo ha demostrado en los 2 años del presidente Lasso, si bien él ha cuidado mucho la parte de macroeconomía, pero inversión pública ha sido prácticamente cero. No ha habido ningún tipo de inversión, incluso si uno habla de cosas tan simples como mantenimiento vial, tapar huecos, ni siquiera se ha visto un presupuesto donde se dediquen a un bacheo dentro de lo que son las principales vías que tiene el Ecuador. Entonces, hablar de que la situación económica ha sido buena, yo creo que el presidente Lasso recibió, y él lo sabía, en condiciones malas la economía, y hoy yo creo que entra en condiciones mucho más malas, en el sentido de que el hueco fiscal
cada vez se hace más grande. Y la razón es simple: si los ingresos van cayendo y dentro de la estructura del Estado el aparato estatal no ha disminuido, los gastos corrientes nos van comiendo. Hay gastos de capital también que hay que responder. Se habla de gastos corrientes como alrededor de 18.000 millones de dólares, gastos de capital como alrededor de 8.000 millones de dólares, y no sobra para nada, no sobra prácticamente para nada. Y hay que reconocer que este año para el sector, yo diría, tanto público como privado, nos ha ido mal. A los que más mal nos ha ido al sector privado. Ha habido una caída de la demanda muy fuerte. Yo creo que el año estaremos terminando un 20% más bajo dentro de lo que son facturaciones respecto al año anterior, en promedio, porque hay sectores que han vendido menos y otros sectores que han vendido, diríamos, no tan bajo como creemos, pero hablamos de un promedio de 20%. Esa caída nos ha afectado al sector empresarial. Las empresas no estamos consiguiendo la rentabilidad que quisiéramos, pero bueno, estamos, especialmente el sector manufacturero, empernados al piso, y de alguna forma tenemos que seguir trabajando y sosteniendo la mano de obra por la cual nosotros respondemos. Esos ingresos no han aumentado, sino más bien han disminuido. Y el Estado ha mantenido su gasto. Entonces, lo que cada año ha estado generando es un hueco de 2.000, 2.500 millones de dólares, que sin esto no se toman medidas urgentes, ese hueco va a seguir siendo grande. Mantener la burocracia y mantener subsidios, lo único que nos están es hundiendo al país. Este tema de la amnistía tributaria que tiene el proyecto presidencial y que generaría alrededor de 960 millones, ¿cómo ayuda? ¿Cómo podría encajar dentro de esta alarma que usted está analizando, ingeniero? Yo creo que la amnistía tributaria es una medida racional que ha tomado el gobierno, porque es un dinero, bueno, cuando usted tiene en un balance, hay cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Lo que primero tiene que es ir hacia las cuentas por cobrar para poder pagar lo que usted adeuda. Y creo que esto es una medida que le va a dar ciertos recursos al Estado. Hay muchas personas a veces tergiversan en la interpretación de que este es un regalo que se da a los pues una ayuda, un favor. Habemos buenos y existen malos, pero yo creo que el sistema de rentas internas ha abusado de su poder en muchas ocasiones para poner glosas, porque simplemente tienen que sacar mayor ingresos. Yo entiendo, cada uno trabaja a enviar resultados, y yo entiendo que los señores que trabajan para rentas externas tienen que rendir resultados. Es decir, si la recaudación fue 8.000 millones en un año, en el siguiente quieren 9.000 y en el siguiente 10.000, que es lógico y les felicitamos, pero a veces lo que sí ha pasado es que han sido injustos en el tratamiento con muchas empresas, y esas empresas, cuando se han sentido afectadas, lo que han hecho es defenderse legalmente dentro del ámbito tributario para que no le cobren. Y lo grave de esto es que si le ponen una glosa de 4 millones de dólares, le notifican la glosa y a partir del día de la notificación empieza a correr intereses. Y usted nunca ha visto que en un litigio, en cualquier evento, usted hace litigio por los 4 millones, no por los 4 millones más intereses. Claro, es decir, si usted se toma 10 años de pronto en un proceso, prácticamente usted tiene que pagar el doble. Entonces, hay muchas empresas que tienen esa situación, y yo lo que creo que es la amnistía sí ayuda a que tenga un ingreso, en este caso para el gobierno de Noboa, que no tenía planeado, que no estaba presupuestado, y que eso es bueno, porque hoy lo que se necesita es traer recursos que no comprometan quitarle a otro lado, que no comprometan la seguridad social. La anunciada devolución del IVA para la construcción, ¿también ayuda en este sentido? Yo creo que son procesos que va a ayudar, porque va a ayudar a la generación de la demanda. En este momento, los constructores y el sector de la construcción está paralizado. Hay un inventario muy fuerte inmobiliario para poder vender en el mercado, pero hay personas que no tienen trabajo, el empleo no existe y no han podido comprar viviendas. Entonces, yo creo que lo más importante en la parte de la construcción es generar el empleo. Y para generar el empleo en la parte de la construcción se necesita dar incentivo hacia la demanda para que haya gente que compre casas y la economía empiece a mover. Yo creo que esto va a ayudar. La decisión yo creo que es muy buena. La verdad, estábamos muy preocupados
porque al inicio se hablaba de que iba a haber una exoneración de este impuesto, una baja, más bien dicho, sí, pues, del 12 al 5, a todo lo que son materiales de construcción. Eso iba a generar un caos y por suerte veo que han hecho lo que tienen que hacer. Es decir, que el constructor, el inmobiliario, el que produjo esa casa, sea el que reclame. Ahí creo que se consigue dos objetivos. Primero, dar al sector que necesita y segundo, incluso formalizar al sector de la construcción, porque algunos para reclamar tendrán que tener sus cuentas en orden. Sí, entonces, sí, claro. Vemos muy positivo, generará posiblemente una disminución, ligera disminución. Hemos hecho números, unos hablan de un 2.5%, otros hablan de un 3%, estamos hablando 3,5% en el costo de la construcción, que yo diría, incluso en este momento, muchos constructores que tienen viviendas ya lo han hecho, porque como no hay demanda, están bajando los precios para salir de sus casas, de sus viviendas. El tiempo nos queda corto, señor ingeniero, pero en una manera de conclusión, si es que el proyecto tiene estas cosas buenas, ¿qué es lo que le falta al proyecto de reformas en la parte más importante? Por favor, ayúdenos con el tiempo. Yo diría el proyecto no es suficiente para el agujero que tiene dentro de la economía del país, dentro del déficit que tiene. El gobierno creo que urgente tiene que entrar a una renegociación de las obligaciones que tiene que cumplir en el corto plazo y buscar un tipo de financiamiento para poder incentivar lo que es la inversión pública. Creemos que es una medida muy racional, no está cargando más de impuestos al sector, diríamos, al ecuatoriano normal. En el sector empresarial, los grandes contribuyentes vamos a tener un cierto flujo que nos está quitando cuando hablan de ir del 2 al 3%, pero creemos que hay que arrimar en la situación que está el país y de alguna forma tenemos que apoyar esta decisión. Yo creo que son primeros días que el gobierno está, hablamos que ha cumplido una semana, y yo diría, démosle por lo menos unos 100 días y de parte de la Asamblea esperemos de que estas leyes que son necesarias y urgentes apoyen. Los ecuatorianos necesitamos primero paz y yo creo que la ley económica, la ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo es buena, pero la paz no lo tenemos. Hay una inseguridad física, hay una inseguridad jurídica que el gobierno tiene que hacer algo de la mano con la Asamblea y eso es lo que lo pedimos. Ninguna ley funciona si no podemos transitar en las calles, si nos roban mercadería, si hay secuestros, si hay vacunación y eso es gravísimo. Así es que vemos con buenos ojos este primer avance, esperemos que haya una apertura del lado de la Asamblea, pero necesitamos tranquilidad, seguridad para poder trabajar, licenciado. Ingeniero, un gusto tenerle por acá, ingeniero Ramiro Garzón, analista, empresario de este país. Allí tienen ustedes, lo uno va con lo otro. El proyecto tiene propuestas interesantes, el proyecto presidencial, pero lo último que también no hay que dejar de lado, y esa es la gran incógnita, ¿qué va a pasar luego? El tema de la inseguridad. Hasta la próxima, ingeniero, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted, muy buenos días. Gracias al ingeniero Garzón. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, al que le gusta a nuestra gente, es opinión. Con una tarifa de 45 centavos empieza la operación comercial del Metro de Quito, la multimillonaria operación que supone un alivio al caos de la circulación vehicular y de la transportación en la capital de la República. Según las autoridades del proyecto, 12 meses de preparación han permitido llegar al arranque del metro, cuyo horario comercial será de 5:30 de la mañana a 23 horas, el mantenimiento de 23 horas a 5:30 de la mañana y así múltiples detalles que se irán sumando en toda esta operación. Una operación tan esperada porque han tenido que pasar 5 alcaldías y 129 meses para esta suerte de milagro que finalmente funciona, no funciona, se lo ve circulando. Pero realmente esto va a traer la solución a esta situación de caos de la circulación en Quito y del transporte. La pregunta con que saludamos al ingeniero César Arias, técnico internacional ecuatoriano en materia de movilidad. Un inicio esperado
y que va a ser la solución a tanto problema. ¿Cómo ve usted esta situación? Ingeniero, un gusto tenerlo por acá. Un saludo muy cordial para usted y para todos sus distinguidos oyentes. Sí, en realidad, bueno, yo creo que hay que empezar por la parte positiva. Creo que hay un motivo de felicidad y de algarabía para la ciudadanía en contar con un servicio que realmente es un servicio de primer mundo, ¿no? Esto lo vemos y está claro, es un sistema de transporte que va a cortar los tiempos de viaje, que va a tener determinadas comodidades, y especialmente para las personas que les sirve, porque estamos hablando de que a lo mejor llegarán a ser 200,000, de acuerdo a las previsiones. Para esas 200,000 personas de los más de 3 millones de habitantes de Quito, el servicio va a ser extraordinario. Y entre esos beneficiados yo veo, por ejemplo, a los estudiantes universitarios. La Universidad Central va a estar extraordinariamente servida porque va a tener un servicio a la puerta para todos los estudiantes, que me imagino son más de 100,000. Y también tenemos un buen servicio para los estudiantes de la Católica, de la Politécnica, a través de la estación del Ejido. Entonces, este es un servicio interesante para los estudiantes. Y hay que saludar de que ya se empezó la operación. Yo creo que, sinceramente, la empresa operadora que fue contratada ha podido ayudar a la empresa Metro de Quito a ir resolviendo temas técnicos que por larga data, hay que decirlo, no podían resolver. ¿No es cierto? Había una suerte de desconocimiento, habían ideas de todo, pero no cuestiones ya prácticas, y en este sentido la experiencia de la empresa Transdev y del Metro de Medellín me imagino que ha sido sumamente importante. Pero este solamente es el inicio, o sea, este solamente es el inicio, y este es el gran desafío, me parece, que hay que enfrentar ahora. Se tiene esta infraestructura importante, pero hay que complementar una cantidad de cosas. El mismo contrato de mantenimiento de los trenes todavía me parece que está por realizarse. El tema del recaudo, aparentemente, a mí me parece que es todavía un sistema provisional. Este sistema QR es un sistema hasta cierto punto restringido, porque no utiliza una tarjeta inteligente con chip, ¿no es cierto? Entonces los sistemas de comunicación no son lo suficientemente ágiles, ¿no es cierto? Y hay temas que pueden, conforme vaya operando el metro y vaya incrementándose la información que tiene que ser procesada, probablemente se vuelvan un poco más lentos, porque no es la misma tecnología que una tarjeta inteligente, que sería la tarjeta de transporte de la ciudad de Quito, que tiene unas características tecnológicas mucho mejores. Es decir, por ejemplo, usted tiene comunicación inalámbrica con todos los bancos, por decir algo, ¿cierto? Comunicación inalámbrica con los fondos, etcétera. Acá la comunicación se hace solamente a través de un centro de comunicación en cada una de las estaciones y luego de un centro de control de todas las estaciones. Por eso es que mientras no se migre a la nueva tarjeta, me parece que la interoperabilidad, por ejemplo, con buses alimentadores, con el trole, con la ecovía, va a ser difícil. Es decir, que yo pensaría que como este sistema todavía tiene que desarrollarse, para junio del próximo año, por ejemplo, ya podría estarse implantando la nueva tarjeta. Pero por ahora me parece a mí que es una operación hasta cierto punto provisional, porque si bien existe esta alternativa del QR, en otros sistemas de transporte no se utiliza masivamente. Aquí se lo va a utilizar masivamente y como único medio de pago. ¿Cómo se
¿Cómo cree usted que se puede llegar a un entendimiento, a un acuerdo con los buses de superficie, con los que tienen que alimentar a este sistema, si obviamente pues son las cooperativas y son los transportistas que cuidan también por su negocio? ¿Cómo llegar a un entendimiento con ese complejo mundo del transporte en superficie? Yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no es cierto? Hay que ir paso a paso. Yo creo que uno de los temas fundamentales es comenzar a monitorear cómo va la demanda en el metro ahora. Ha habido muchas especulaciones y cálculos y estimaciones sobre el número de pasajeros que se iban a transportar en el metro. La primera previsión fue que para el 2016 me parece que se iba a transportar 400,000 pasajeros. ¿Se sigue manteniendo esa cifra? Eso se tenía, y eso ya es hace 7 años, o sea que ahora debería estar por lo menos en 500,000, ¿no es cierto? Pero hay que ver qué es lo que pasa. Luego hubo alguna otra estimación en el sentido de que se iba a transportar alrededor de 180,000 pasajeros. De la misma empresa de metro se mencionó eso. Entonces ahora hay que monitorear y ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y una vez que se asiente la demanda, digamos, porque en este diciembre y enero probablemente con toda la ilusión que tiene la gente de subirse al metro, va a haber una demanda mayor, pero luego esta demanda tenderá a estabilizarse. Entonces, hay que tener en cuenta de que debemos ir a la siguiente fase, que es la de integración. Y en mi opinión, la integración tiene que hacerse primero con el sistema del trole, de la ecovía, y luego con los otros corredores que están funcionando con los operadores privados, como es el Central Norte y el Corredor Sur Occidental. Entonces, ese proceso hay que seguirlo, pero seguirlo técnicamente, no hacerse ilusiones y que sí, ya vamos a operar y ya está, y tenemos, que eso hemos visto en los últimos 12 años, que ha sido nada más que un problema de causarle unos costos gravísimos a la ciudad. A tal punto de que si usted hiciese la factibilidad económica y financiera del sistema de la línea 1 del metro en este momento, con estos datos, con estos costos, con el lucro cesante que ha significado esto, obviamente este proyecto es un proyecto absolutamente perdedor en términos económicos para el país. Y estos son los tipos de proyectos que nos tienen con un déficit de 5,000 millones y que ya no tenemos dinero para pagar los 13º en esta Navidad. Y este es el problema que tenemos con la deuda externa. Y tomemos en cuenta que al tener una tecnología de primer mundo en este momento, la gran mayoría del dinero, o sea, no se quedó en el Ecuador, se fue para las empresas que lo construyeron, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hay que reflexionar, ¿no es cierto? Me parece que hay que hacer una reflexión seria sobre cuáles son los réditos realmente y cuáles son los costos en los que estamos incursionando como sociedad. Esto a veces no es muy bonito, ¿no es cierto? Pero yo creo que si queremos desarrollar al país tenemos que pensar así. Tenemos que, exactamente como en la casa, ¿en qué invierto? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los beneficios que obtengo? Si ahora, por ejemplo, yo a nivel personal, comparando con el metro, resulta que tengo un carro Mercedes-Benz último modelo, claro que es muy bonito, es lindo, y me agrada, y me place, como dicen los italianos, ¿no es cierto? Pero también hay que ver qué dejé de invertir para tener este lujo, ¿cierto? Entonces, y por eso hay que reflexionar a futuro. Se habla, por ejemplo, de la extensión del metro. A mí me parece que hay que hacer una evaluación. No se puede hacer así tan ligeramente y decir, vamos a extender la línea del metro, porque tenemos otros medios de transporte. A propósito de esto, ingeniero, ¿durante cuánto tiempo cree usted que se puede mantener esta tarifa de 45 centavos? A ver, ahí yo siempre he hablado de que hay dos temas fundamentales, ¿no es cierto?
Uno que es la tarifa técnica y otra que es la tarifa al usuario. ¿No es cierto? La tarifa técnica es aquella que yo calculo y que depende también de mi política, de qué es lo que yo quiera incluir en esa tarifa técnica. Si en esa tarifa técnica yo incluyo los costos de inversión y los costos de operación y los costos de mantenimiento, seguramente el valor rebasa el dólar, ¿cierto? Sin problema. Pero esa es la tarifa técnica, pero la tarifa al público es la que yo defino como política municipal en este caso, y yo puedo decir, sí, la gente no puede pagar más de 45 centavos y poner la tarifa de 45 centavos, pero significa que yo debo poner los 55 centavos para completar el dólar, porque el municipio tiene que pagar la deuda, el municipio tiene que pagar al contratista del mantenimiento y tiene que pagar al contratista del operador del sistema. Entonces, ahí viene una decisión de política. Quiero que la gente pague todo lo que corresponde al costo del metro en el pasaje, entonces a lo mejor tengo que subir el pasaje. Y si subo el pasaje, probablemente la demanda caiga. Entonces, es un tema delicado, es un tema que hay que analizarlo, pero la verdad es que una de las cosas importantes es que hay que analizar la situación económica del municipio, ¿no? Hay que analizar esa situación económica porque el municipio recibe al fin y al cabo los impuestos que nosotros pagamos, ya sea del predio, de las patentes, etcétera, y las asignaciones que vienen del gobierno central. Ingeniero, muchísimas gracias. Su presencia en un momento hasta histórico, diría yo, dado que está operando el Metro de Quito, pero que tiene todo esto y que usted con su conocimiento y su experticia y su haber pasado por diversos países, pues nos pone, digamos, al día y nos pone en la justa dimensión de un proyecto tan costoso, necesario sí, pero que habrá que ver cómo ocurre en el tiempo. Hasta la próxima, señor ingeniero, muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Gracias al ingeniero César Arias, técnico en movilidad. Como siempre hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para llevarles a ustedes información y sobre todo opinión de calidad. Para ese nuestro objetivo fundamental periodístico, de que usted saque las mejores conclusiones, de que no le den sacando, porque es lo peor. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.